Alejandro pidió el divorcio delante de toda la familia, seguro de que ella iba a llorar, a suplicar y a ceder en ese mismo momento. No imaginó que Valentina ya estaba lista para ese instante desde hacía meses. Quiero el divorcio, ahora, delante de todos. La mesa se congeló. Era domingo. Almuerzo en casa de doña Elena como todos los meses. Había niños corriendo en el patio, una cuñada sirviendo arroz, el ruido del televisor filtrándose desde la sala. Estaba la torta de naranja en el centro de la mesa que Valentina había madrugado a hacer, porque así era ella siempre. Ponía al otro primero, incluso cuando el otro no lo merecía. Alejandro estaba de pie. La silla aún se balanceaba detrás de él. Alejandro, doña Elena sostuvo la cuchara en el aire. ¿Qué historia es esa? Él ni miró a su madre. Los ojos eran solo para Valentina, que estaba sentada al otro lado de la mesa, con las manos cruzadas sobre el mantel blanco, demasiado callada para alguien que acababa de ser humillada en público. Escuchaste bien. Firma el papel, o hago esto de la manera más fea que hayas visto en tu vida. Valentina no se levantó. No gritó, no volteó el plato. Tomó el vaso con agua con calma, bebió un sorbo largo y lento, y lo devolvió a la mesa sin hacer ruido. Andrés, el hermano de Alejandro, soltó una risa incómoda. Miró a los lados esperando que alguien lo secundara. Nadie lo hizo. ¿Está hablando en serio? La cuñada más joven, Camila, jaló a su esposo del brazo. Alejandro cruzó los brazos. La postura era de quien ya había ganado antes de que el juego comenzara. Hablo en serio desde hace tiempo, solo que ella hace como que no escucha. Decidí dejarlo bien claro aquí, delante de todos, para que no haya llanto después. Doña Elena se tapó la boca con la mano. Los niños que estaban en el patio se detuvieron en la puerta sin entender el silencio pesado de los adultos. Valentina los miró. Luego miró a Alejandro y sonrió. No fue la sonrisa de quien está nerviosa, no fue de quien tiene miedo, fue una sonrisa calmada, casi amable, el tipo de sonrisa de quien ya sabe exactamente lo que viene después. Alejandro golpeó las dos manos en la mesa, se inclinó hacia adelante, el rostro a centímetros del de ella, la voz baja y cortante. No tienes nada que sonreír, Valentina. No tienes nada. No eres nadie sin mí. La barbilla de ella no tembló. Los ojos no bajaron. ¿Cómo una mujer en esa situación podía sonreír de esa manera? El anillo de bodas de Alejandro golpeó la mesa cuando él se inclinó. Ese ruido fino de metal contra madera fue suficiente. Valentina lo vio, pero ya no estaba allí. 15 años atrás, era ella quien sonreía de verdad. La boda había sido sencilla, en una finca en las afueras de Soacha, con 200 personas y un banquete que la madre de ella pagó a plazos. Alejandro había llegado tarde, pero cuando llegó, fue directo hacia ella. Le tomó el rostro con las dos manos y le dijo en voz baja, «Perdón, pero vine, siempre voy a venir». Valentina le creyó. Renunció al puesto de supervisora que había conseguido después de 4 años en la empresa porque Alejandro necesitaba que ella se quedara en casa cuando nació el primer hijo. «Por ahora», dijo él, «solo por ahora». Ella firmó la renuncia sin llorar, porque pensó que estaba construyendo algo más grande que un cargo. El por ahora duró 11 años. La primera vez que sospechó de verdad fue un viernes por la noche. Alejandro había salido a una reunión de negocios. Dejó el celular en la encimera de la cocina por descuido. La pantalla se encendió sola. Valentina estaba lavando los platos y no fue a fisgonear. Lo vio sin querer. Un mensaje, un nombre que no conocía y 3 palabras que nunca olvidó. «Te extraño». Cerró la llave del agua. Se quedó quieta mirando la pantalla hasta que se apagó. Cuando Alejandro volvió, ella preguntó quién era. Él se rió. Dijo que era una clienta, que ella era insegura, que ese comportamiento de ella era cansado.
Ella tragó saliva, pero no olvidó. 2 meses antes de ese almuerzo de domingo, Valentina había ido a la oficina de contabilidad de la empresa de ellos a buscar un documento. La secretaria no estaba. La carpeta estaba abierta sobre el escritorio. Ella no estaba buscando nada. Pero el nombre que apareció en el contrato era el de ella, y la firma debajo no era la suya. Valentina le sacó fotos a todo, dobló el papel, lo metió en la cartera y se fue sin decir una palabra a nadie. Esa noche, acostada al lado de Alejandro, que dormía tranquilo como quien no debe nada, tomó la decisión más importante de su vida. No iba a confrontarlo, no iba a llorar, no iba a darle la oportunidad de prepararse, iba a esperar el momento justo. Valentina. La voz de doña Elena la trajo de vuelta. La mesa estaba igual. La torta de naranja seguía en el centro. Los niños todavía en la puerta. Alejandro aún de pie, esperando que ella se derrumbara. Ella no había ido a ninguna parte. Todo eso había pasado por su cabeza en segundos. Pero ahora, mirándolo a él, entendía algo con una claridad que nunca había sentido antes. Él no estaba pidiendo el divorcio. Estaba tratando de ejecutar un plan, y ella ya tenía el antídoto. El lunes, después de encontrar ese contrato, Valentina se despertó a las 6 de la mañana, antes del despertador, antes que Alejandro, antes que los niños. Se sentó al borde de la cama y se quedó mirando la cartera que estaba sobre la silla. Las fotos del contrato estaban allí dentro. Había dormido con eso a 2 metros y no había podido descansar ni una hora. Iba a resolverlo. En la justicia, sin escándalo, de la manera correcta. A las 8 de la mañana estaba en la oficina del doctor Ricardo Fuentes, un abogado que una compañera le había recomendado años atrás. Fue sin avisarle a Alejandro. Dijo que iba al supermercado. La oficina era pequeña, en un segundo piso en la zona rosa. Le mostró las fotos en el celular, explicó todo en orden. El contrato con la firma falsa. La transferencia de un inmueble que era de la pareja al nombre de doña Elena, con fecha de 8 meses atrás. El doctor Fuentes miró las fotos, ajustó los lentes, giró el celular en horizontal para ver mejor. Señora Valentina, esto es serio, pero una foto no sirve como prueba documental. ¿Usted tiene el original? No, estaba en la oficina de él. Entonces primero necesitamos... ¿Se puede ir a juicio con esto? Él hizo una pausa larga. ¿Con esto hoy? No, necesitamos más. Valentina salió de la oficina apretando la correa de la cartera con fuerza hasta quedar marcada. Había ido hasta allá con todo lo que tenía, y no era suficiente. Lo intentó de nuevo a la semana siguiente, con una abogada que encontró en una búsqueda rápida por Internet, especialista en derecho de familia. Esta vez había impreso las fotos. La mujer analizó durante 10 minutos, hizo algunas anotaciones y preguntó, ¿su esposo es socio de qué empresa? Constructora Andina, aquí en Bogotá. La abogada bajó el bolígrafo despacio. Conozco ese nombre. Y se quedó callada. No dijo nada más. Pero Valentina leyó en su expresión lo que no se dijo en voz alta. Salió de allí sin agendar una cita de regreso. Alejandro no era solo un hombre con dinero, era un hombre con influencia. Y eso era un obstáculo de un tamaño que aún no sabía cómo cruzar. 3 semanas después, el doctor Fuentes llamó. Valentina estaba en la fila del supermercado cuando sonó el teléfono. Dejó el carrito y fue a atender afuera. Señora Valentina, tengo que ser honesto. El estómago de ella se hundió. Habla con un colega sobre su caso sin mencionar nombres. Lo que usted tiene en las manos es demasiado frágil. Sin el documento original, sin un testigo que confirme la firma falsa, cualquier juez va a escuchar la versión de él y va a encontrar una justificación. Pero la transferencia del inmueble pudo haberse hecho con un poder notarial.
Pudo haber sido un acuerdo verbal que usted no firmó. Hay 10 explicaciones que un buen abogado va a usar. Y él va a tener un buen abogado. Puede estar segura. Valentina se apoyó en la pared exterior del supermercado. Una señora pasó con un carrito lleno y ella tuvo que apartarse en automático. ¿Entonces me está diciendo que no hay nada que hacer? Le estoy diciendo que, así como está, las probabilidades son mínimas. Si él presenta primero el divorcio, elige el momento, elige el juez de preferencia. Usted empieza en desventaja. Ella colgó sin despedirse. Cuando volvió al supermercado, su carrito había sido arrinconado por otro cliente. Miró las compras que tenía adentro: yogur, chocolate para los niños, detergente, y sintió una rabia tan grande que tuvo que respirar hondo 3 veces para no lanzarlo todo al suelo. Alejandro se había preparado. ¿Desde cuándo estaba armando eso? Mientras ella hacía torta de naranja, lavaba la ropa de él y llevaba a los niños al colegio, él estaba moviendo piezas en un tablero que ella ni siquiera sabía que existía. La hermana de Valentina llamó esa noche, preguntando por qué había desaparecido. Valentina dijo que estaba bien, no contó nada, no era vergüenza. Era miedo de que, si lo decía en voz alta, se volviera real, de una manera que aún no estaba preparada para enfrentar. Fue un jueves por la noche cuando casi se rindió de verdad. Los niños se habían dormido temprano. Alejandro estaba en una reunión, ella ya ni fingía creerle, y la casa estaba demasiado silenciosa. Valentina se sentó en el suelo del pasillo, la espalda contra la pared, el celular en el regazo con las fotos del contrato abiertas en la pantalla. Estuvo así un tiempo que no supo medir, y el pensamiento que había evitado por semanas llegó despacio, pero llegó completo. Tal vez ella no había hecho lo suficiente para sostener ese matrimonio. Tal vez se había acomodado también, dejado de luchar, dejado de ser presente de la manera que él necesitaba. Tal vez la culpa no era solo de él. Y lo peor, tal vez luchar ahora costara más caro que ceder. Si entraba en esa pelea y perdía, se quedaba sin el apartamento, sin pensión garantizada, con 2 hijos y un currículum con 11 años de polvo. ¿Quién iba a contratar a alguien que había estado fuera del mercado más de una década? Y los niños, si el proceso se ponía feo, se volvía una pelea pública, ¿cómo iban a atravesar eso? Valentina se pasó la mano por la cara. Entonces recordó una noche, años atrás, cuando el hijo menor tuvo fiebre alta, y ella se quedó despierta toda la madrugada tomándole la temperatura cada hora. Alejandro durmió tranquilo todo el tiempo. A la mañana siguiente preguntó si el niño estaba bien. Tomó el desayuno y se fue. Ella se había quedado mirando la puerta cerrada y pensó, así va a ser siempre. Y aún así se quedó. Se quedó porque creía que era lo correcto, porque la familia lo necesitaba, porque no quería ser la mujer que se rindió. Pero sentada en el suelo del pasillo, entendió algo que ningún abogado había podido explicarle. Callarse no era proteger a los hijos, era enseñarles que la humillación se traga. Ella no quería enseñar eso. Valentina se levantó, abrió el celular. Buscó en la conversación con una amiga un mensaje antiguo, de semanas atrás. Esa mujer es una fiera. Si algún día necesitas, guarda el número. Se quedó mirando el nombre en la pantalla. Luego escribió, hola, ¿me puedes recomendar con la doctora Gabriela Vargas? Necesito ayuda. Urgente. Envió el mensaje y se quedó de pie, la espalda aún adolorida por el suelo frío. Era la primera vez en meses que hacía algo por cuenta propia, y el corazón le latía acelerado, pero diferente. No era miedo, era el comienzo de otra cosa. Alejandro se enderezó, ajustó la camisa como si acabara de cerrar un negocio. Voy a ser justo, dijo, ahora con la voz más calmada, casi generosa. La dejo quedarse con los niños. El apartamento se queda conmigo, que fui quien lo compró. Y pago una pensión razonable dentro de lo que yo considere justo. Doña Elena carraspeó.
Alejandro, tal vez no sea el momento. Es exactamente el momento, mamá. Ya dejé pasar demasiado tiempo. Jaló la silla, se sentó, como si el asunto ya estuviera resuelto, y estiró la mano para tomar el pan que estaba a su lado. Normal, como si solo hubiera comunicado un cambio de planes de fin de semana. Valentina no se movió. Una de las cuñadas, la más joven, Camila, miraba el plato con el tenedor suspendido en el aire. Su esposo miraba por la ventana. Nadie sabía dónde poner los ojos. ¿No vas a decir nada? Alejandro miró a Valentina con una comisura de los labios levantada. Todavía no. La voz de ella salió firme, baja, sin temblor. Él soltó una risa corta por la nariz. Bueno, entonces sigo yo. Se giró hacia toda la mesa como si fuera a hacer un brindis. 15 años mantuve a esta familia. Pagué el colegio de los niños, el seguro médico, viajes, ropa, todo. ¿Y qué recibí a cambio? Una mujer que se quedó en casa, que no se desarrolló, que no creció conmigo. Andrés, al otro lado de la mesa, movió la cabeza lentamente. Es complicado, murmuró Andrés, como si estuviera reflexionando sobre algo profundo. Complicado no, Andrés. Es simple. Yo evolucioné. Ella se estancó. Valentina respiró por la nariz. Sostuvo los dos lados de la silla por debajo de la mesa, donde nadie veía. Doña Elena dejó la cuchara en el plato con un sonido más fuerte del que pretendía, y se quedó callada. Y ese silencio fue el primer sí que la mesa le dio a Alejandro. Andrés aprovechó. Es cierto, Valentina, siempre le dije a Alejandro que ustedes eran muy diferentes. Tú eres buena persona, pero... Hizo un gesto vago con la mano. A veces no basta con ser buena persona, ¿no? Camila levantó los ojos del plato por un segundo. Luego los bajó de nuevo. Mi hermano tiene razón, continuó Andrés, ahora con más soltura, como quien finalmente puede decir en voz alta lo que guardó por años. Él construyó una empresa desde cero. No es fácil estar al lado de alguien que no sigue ese ritmo. Alejandro se sirvió más arroz en el plato, tranquilo. Uno de los niños entró corriendo por la puerta con un carrito de juguete en la mano y se detuvo de repente, sintiendo el peso del ambiente. La madre de Valentina no estaba allí. Era almuerzo de la familia de él. Valentina estaba rodeada. «Ve a jugar afuera, amor», le dijo a su hijo con una voz que no delataba nada. El niño corrió de vuelta al patio. Entonces doña Elena habló despacio, como quien elige las palabras con cuidado. «Valentina, sabes que siempre te he querido». Pero Alejandro no está equivocado en todo lo que dijo. Un hombre que trabaja como él trabaja necesita una compañera, no a alguien que depende de todo. Ahí la mesa entera se había volteado, no con gritos, no con acusaciones, con esa complicidad silenciosa que es más cruel que cualquier pelea, porque deja a la persona sola en medio de todos. Valentina soltó la silla por debajo de la mesa. Miró a doña Elena, luego a Andrés, luego a Alejandro, y habló. «Bueno, entonces voy a hablar yo también». La mesa cayó de una manera diferente. «Me quedé en casa porque ustedes dos me lo pidieron». Su voz era directa, sin afectación. «Alejandro me lo pidió cuando nació Lucas. Usted me lo pidió cuando don Héctor se enfermó y necesitaba a alguien que lo llevara a las consultas. Renuncié a ascensos, a cursos, a oportunidades. No me arrepiento de los hijos, pero no voy a sentarme aquí a aceptar que eso fue debilidad». Alejandro dejó de masticar. «Yo no soy el problema de este matrimonio, y tengo pruebas de eso». Silencio. Andrés abrió los ojos como platos. Camila levantó el rostro por primera vez en 20 minutos. Por un momento, solo un momento, Alejandro pareció más pequeño. Los hombros bajaron 1 centímetro, la mandíbula se tensó, y entonces se recompuso. Y lo que vino fue peor que todo lo que había venido antes. «Pruebas», repitió la palabra despacio, como saboreándola.
Luego miró a toda la mesa y sonrió de la manera en que sonríe quien sostiene un as bajo la manga desde hace tiempo. Qué bueno que tocaste ese tema. Alejandro abrió el saco. Sacó el celular del bolsillo interior y lo puso sobre la mesa. No lo abrió, solo lo dejó ahí. Todos aquí creen que Valentina es una santa, la madre dedicada, la esposa discreta. Negó con la cabeza. Pero les voy a contar algo que nunca traje a esta mesa porque quise protegerla. Alejandro, no. La voz de ella sonó diferente esta vez. Hace 2 años tuviste una crisis que requirió hospitalización. 3 semanas en una clínica. ¿Te acuerdas? El aire se escapó de los pulmones de ella sin hacer ruido. Yo pagué, yo lo cubrí. Les dije a todos que estabas de viaje con tu madre. Protegí tu imagen, Valentina. Te protegí a ti. Doña Elena abrió la boca. Andrés parpadeó. Eso no tiene nada que ver, comenzó ella. Tiene todo que ver. La voz de él era calmada, casi cariñosa, que era la parte más cruel. Porque estás aquí hablando de pruebas, de fuerza, de valentía. Pero yo te vi en el fondo del pozo, y fui yo quien te tendió la mano. La mesa estaba en silencio total. Camila miraba su regazo. Doña Elena tenía los ojos vidriosos, no de tristeza por Valentina, sino del tipo de emoción de quien acaba de ver a su hijo ganar una discusión que parecía perdida. Valentina no respondió, no porque no tuviera respuesta, sino porque eso había golpeado el único lugar que no había blindado, el lugar que creía que solo ella y él sabían que existía. Él había entrado ahí delante de todos, y había sonreído mientras lo hacía. Alejandro se levantó, guardó el celular en el bolsillo y la miró una última vez. Firma el papel, Valentina, hazlo por ti. Y fue a buscar postre a la cocina, dejándola sentada sola en una mesa llena de gente. Valentina se quedó en el baño de la casa de doña Elena durante 11 minutos. Sabía exactamente cuánto tiempo porque se quedó mirando el reloj de pared encima de la puerta. Ese reloj de plástico beige que estaba allí desde que conoció a la familia, que siempre atrasaba 5 minutos y que doña Elena nunca arregló. Se lavó la cara 2 veces. El agua fría ayudó a contener el llanto, pero no ayudó con nada más. Afuera, escuchaba los ruidos del almuerzo volviendo a la normalidad. Andrés hablando más alto de lo necesario. Los niños corriendo en el patio otra vez. El sonido del televisor que alguien había subido, probablemente para llenar el silencio que ella había dejado. Valentina se miró en el espejo. Tenía el labial ligeramente borrado de tanto morderse el labio por dentro. El cabello igual que cuando salió de casa. La expresión que tenía era de alguien que acababa de recibir un golpe y aún está decidiendo si cae o no. Alejandro había lanzado eso en la mesa delante de todos. La hospitalización. Las 3 semanas que ella pasó en una clínica después de que todo se derrumbara de una vez. La pérdida de la abuela, el aborto que tuvo y que casi nadie supo, y la sensación de que se ahogaba en una vida que ya no había elegido. Él había guardado eso como carta bajo la manga y esperado el momento en que causara más daño. Y funcionó. Valentina apoyó las 2 manos en el lavamanos e inclinó la cabeza hacia abajo. Era más fácil. Tenía 42,000 pesos en la cuenta corriente porque la tarjeta del supermercado estaba a nombre de él y ella nunca había creado una cuenta propia. 42,000 pesos y 2 hijos y un currículum parado desde 2013. Entonces recordó a Lucas. El hijo mayor tenía 9 años. La semana pasada había llegado del colegio y preguntado por qué su papá nunca iba a las reuniones. Valentina dijo que trabajaba mucho. Lucas movió la cabeza de la manera en que los niños mueven la cabeza cuando no creen, pero no quieren discutir. Ella no quería que él aprendiera a tragar así. No quería que dentro de 20 años su hijo estuviera en un baño como este.
sosteniéndose del lavamanos, aprendiendo que la vida es eso, aguantar. Valentina se enderezó, abrió la cartera, sacó el celular y buscó en la galería. Las fotos del contrato aún estaban allí. 23 fotos, tomadas rápido con la mano temblando, algunas ligeramente borrosas. Pasó una por una, y entonces se detuvo en una foto que había tomado casi sin querer, la última de la secuencia, donde aparecía el pie de página del documento. Nunca había prestado atención a ese detalle antes, porque estaba apurada cuando la tomó. Pero ahora, con la pantalla del celular cerca del rostro, leyó el nombre debajo de la firma como testigo. Gilberto Antúnez Moreira. Ella conocía ese nombre. Era el contador antiguo de la empresa, don Gilberto. Un señor simpático de pelo canoso que una vez fue a cenar a su casa y se quedó media hora conversando con ella sobre las plantas del jardín mientras Alejandro atendía una llamada. Él había firmado ese documento como testigo. Sabría lo que estaba firmando. El corazón de Valentina se aceleró de una manera diferente a como se había acelerado toda la tarde. No era desesperación, era otra cosa. Abrió WhatsApp. Buscó el mensaje que había enviado a su amiga semanas atrás pidiendo el contacto de la Dra. Gabriela Vargas. Escribió rápido, antes de cambiar de opinión. Doctora Gabriela, disculpe la hora. Me llamo Valentina. Tengo una foto de un contrato y el nombre de un testigo. Necesito saber si eso sirve para algo. ¿Puedo llamarla mañana temprano? Envió. Guardó el celular, respiró hondo, abrió la puerta del baño y volvió a la mesa como si no hubiera pasado nada. Pero algo había cambiado. La doctora Vargas respondió a las 6:42 de la mañana siguiente. Puede llamar ahora. Valentina estaba en la cocina, el café aún goteando, los niños durmiendo. Llamó de inmediato, con la voz baja, la mano cubriéndose la boca como quien cuenta un secreto. Explicó todo en 7 minutos. El contrato, la firma falsa, la transferencia del inmueble, el nombre del testigo, el almuerzo del domingo. Al otro lado, Gabriela escuchó sin interrumpir una vez. Cuando Valentina terminó, hubo un silencio de 4 o 5 segundos. ¿Las fotos son legibles? La mayoría sí. 2 quedaron borrosas. ¿El nombre del testigo se ve claro? Se ve. Otro silencio. Más corto esta vez. Valentina, necesito verte en persona. Hoy sí es posible. ¿Conoces el Café Portal en la calle 72? Lo conozco. Almuerzo. Trae el celular con las fotos y cualquier otro documento que tengas en casa a nombre de la pareja. Extractos, contratos de financiamiento, cualquier cosa. Valentina no esperó a que terminara. Voy a estar allí. Colgó. Se quedó mirando el café que se había derramado por el costado de la cafetera porque había olvidado encajar bien el filtro. Por primera vez en semanas, no lo limpió de inmediato. La doctora Gabriela Vargas tenía 52 años, hombros anchos y una manera de sentarse que ocupaba el espacio como si hubiera sido invitada y no necesitara pedir permiso para estar allí. Llegó antes que Valentina, con un cuaderno abierto sobre la mesa y un café a medio tomar. Saludó con un apretón de manos firme, sin sonrisa exagerada. «Muéstrame las fotos». Valentina le pasó el celular. Gabriela fue foto por foto, despacio, con el índice deslizando con cuidado. No dijo nada durante 3 minutos enteros. Cuando levantó la vista, su expresión era diferente. ¿Sabes cuánto vale este inmueble? Más o menos. Era el apartamento que teníamos en Rosales. Él dijo que lo había vendido. No se vendió, se transfirió. Gabriela giró el cuaderno hacia Valentina. Tenía una dirección anotada. Esta es la dirección del registro de la propiedad. Consulté esta mañana antes de venir. El apartamento está a nombre de la madre de él desde hace 8 meses, como sospechabas. Valentina miró fijamente la dirección. ¿Y la firma falsa en el contrato?
Es lo que puede cambiarlo todo. Gabriela cerró el cuaderno. Pero para eso necesito a don Gilberto. ¿Tienes su contacto? No directo, pero sé dónde vive. Alejandro me llevó una vez. Gabriela levantó una ceja. Entonces vas a tener que ir a verlo antes de que Alejandro se dé cuenta de lo que está pasando. Porque si sospecha que te estás moviendo, don Gilberto desaparece. Valentina sintió que esas palabras se posaban con peso. ¿Cuánto tiempo tengo? Alejandro presentó la demanda de divorcio el viernes. El café de Valentina se enfrió sin que ella probara un sorbo. Don Gilberto abrió la puerta con cara de quien esperaba al repartidor de gas. Tardó un segundo en reconocer a Valentina. Cuando la reconoció, parpadeó 2 veces. «¿Valentina? ¡Qué sorpresa! ¡Pasa! ¡Pasa!». La casa olía a café pasado y periódico viejo. Había un gato durmiendo en el sofá que abrió un ojo y lo volvió a cerrar. Don Gilberto era exactamente como ella lo recordaba. Pelo canoso, gafas de aumento gruesas, camisa a cuadros abotonada hasta el último botón. Ella fue directa al grano. Le mostró la foto del contrato en el celular. Él tomó el celular con las 2 manos, los lentes deslizándose en la nariz, y su rostro cambió. «Dios mío». ¿Lo reconoce? Se quedó mirando demasiado tiempo como para hacer duda. «Firmé esto como testigo». Su voz salió ronca. «Pero Alejandro me dijo que era una actualización del contrato social. Me dijo que era algo de rutina. No lo leí con cuidado. Fue rápido. Dijo que tenía prisa. ¿Sabía usted que era una transferencia de un inmueble a nombre de la madre de él?» «No». Devolvió el celular como si quemara. «Juro que no lo sabía». Valentina respiró hondo. «Don Gilberto, necesitaría que usted confirmara eso formalmente, en un testimonio». El silencio que siguió fue el más largo de la tarde. Él miró la foto del gato en la estantería, luego el suelo, luego a ella. «¿Cuántos años trabajé con el padre de él, con Alejandro?» «Lo sé, y sé que esto es difícil». Valentina sostuvo firme su mirada. «Pero usted no hizo nada malo. Quien se equivocó fue él. Y si usted no habla, quien paga soy yo». Gabriela recibió la llamada de Valentina a las 5 de la tarde. «Él acepta». «Excelente». La voz de la abogada era controlada, pero Valentina podía oír algo por debajo. Satisfacción, tal vez. «La audiencia preliminar está programada para dentro de 12 días. Es tiempo suficiente». «¿Qué necesitas de mí?» «Por ahora, solo una cosa. No le cuentes a nadie, ni a tu hermana ni a tu madre. ¡A nadie!». Valentina asintió. Colgó. Se quedó en el auto estacionado en la calle de don Gilberto por unos minutos más. El plan se estaba formando. Tenía nombre, tenía testigo, tenía documento. Faltaban 4 días para la audiencia cuando el celular de Valentina sonó a las 10 de la noche. Era Gabriela. «Tenemos un problema». Su estómago se hundió. Alejandro llamó a don Gilberto hoy por la tarde. Valentina cerró los ojos. ¿Cómo se enteró? No lo sé aún, pero don Gilberto se asustó. Me llamó diciendo que no sabe si podrá declarar, que su familia tiene una empresa que trabaja con la constructora de Alejandro, que no puede arriesgarse. ¿Y ahora? Ahora vas mañana temprano, antes de que cambie de idea definitivamente, en persona, cara a cara. Valentina ya estaba de pie, caminando por la habitación a oscuras. «¿Y si ni así acepta?». Gabriela tardó 2 segundos en responder. «Entonces improvisamos con lo que tenemos. Pero Valentina, con su testimonio, esto es una victoria segura. Sin él es una pelea larga e incierta. Tienes que convencerlo». La llamada terminó. Valentina se quedó parada en medio de la habitación a las 10:30 de la noche, con la audiencia en 4 días y el único testigo al otro lado de la línea. Mañana temprano. Era ahora o nunca. Valentina llegó a casa de don Gilberto a las 7:20 de la mañana. Él abrió la puerta aún en pantuflas, con una taza de café en la mano y una expresión de quien no había dormido bien. Cuando la vio,
Cerró levemente los ojos, como alguien que sabía que la conversación venía y le tenía miedo de todas formas. «Pasa». Esta vez el gato no estaba en el sofá. La casa estaba demasiado silenciosa. Valentina no rodeó el tema. Se sentó en la misma silla de 2 días atrás y puso el celular sobre la mesa, con la foto del contrato abierta en la pantalla. «Don Gilberto, sé que Alejandro lo llamó». Él respiró hondo y miró sus propias manos. Dijo que fue un malentendido, que el documento era legítimo, que si me meto en esto voy a crear un problema que no tiene nada que ver conmigo. ¿Y usted le cree? Silencio. No es cuestión de creerle o no, Valentina. Es que tengo 70 años. Tengo 2 hijos que trabajan con empresas que dependen de contratos con la constructora de él. Si me meto en esto, si usted no se mete, él queda impune. No lo dijo con rabia, lo dijo con cansancio. Y usted va a tener que vivir con eso, sabiendo que firmó algo que perjudicó a una mujer y a 2 hijos. No porque quisiera, sino porque tuvo miedo. Don Gilberto la miró por un momento largo. «Eres valiente», dijo al fin, en voz baja. «No lo soy, tengo mucho miedo, pero aprendí que el miedo no es razón suficiente para quedarse quieta». Él se levantó, fue hacia la ventana, se quedó mirando la calle por casi 1 minuto. «No puedo ir en persona». Valentina abrió la boca. «Pero puedo grabar un testimonio en video, con fecha, hora y los documentos en la mano. Si tu abogada puede usarlo en la audiencia, firmo lo que sea necesario después. Solo que no puedo presentarme allí». Se giró hacia ella. «¿Sirve eso?» Valentina llamó de inmediato a Gabriela. La abogada se quedó callada 3 segundos. «Sirve, que lo grabe hoy mismo. Buena luz, rostro visible, el documento en la mano, y que hable despacio y con claridad». El testimonio de don Gilberto estuvo listo a las 2 de la tarde. 4 minutos con 37 segundos. Voz firme, a pesar de las manos que sostenían el documento, temblando ligeramente. Miraba directamente a la cámara del celular de Valentina y explicaba punto por punto lo que firmó, lo que creía que estaba firmando y lo que entendió después de ver las fotos. Valentina lo vio 3 veces en el auto antes de enviarlo a Gabriela. La abogada respondió en menos de 1 minuto. «Perfecto. Ahora desaparece y no hagas nada hasta que te llame». En los 2 días siguientes, Valentina hizo todo lo que tenía que hacer en automático. Llevó a los niños al colegio, hizo las compras, respondió los mensajes de Alejandro sobre la audiencia con frases cortas y educadas, sin revelar nada. Una vez él le escribió: «Espero que vayas preparada para oír la verdad». Ella respondió: «Lo estaré». Gabriela llamó la noche anterior a la audiencia. «Todo está listo. El video de don Gilberto se presentará como prueba documental. Las fotos del contrato están autenticadas por un perito que consulté. Y tengo una cosa más que aún no sabes». «¿Qué?» «Mientras estabas con don Gilberto, revisé el historial de transferencias de la empresa de los últimos 3 años. El apartamento de Rosales no fue el único bien que movió. Hay un terreno en Chía y una cuenta empresarial que fue vaciada 6 meses antes de que él pidiera el divorcio. Todo documentado». Valentina se quedó en silencio. ¿Desde cuándo planeaba esto? Por lo menos 2 años. La voz de Gabriela era fría, precisa. Fue paciente, pero no lo suficiente. Valentina cerró los ojos. 2 años, mientras ella celebraba los cumpleaños de los hijos, mientras viajaban juntos en familia, mientras aún creía que el matrimonio podía arreglarse, él estaba moviendo piezas. «Valentina, ¿sí? Duerme, mañana vas a necesitar estar entera». Colgó. Se quedó acostada en la oscuridad por un tiempo que no supo medir. No sentía rabia, sentía una claridad extraña.
de esas que aparecen cuando finalmente entiendes el tamaño de algo que estuvo frente a ti todo el tiempo. A las 6 de la mañana ya estaba de pie, con la ropa lista, el celular cargado y la cartera preparada en la puerta. A las 8:15 entró al pasillo del juzgado de Bogotá junto a Gabriela. Alejandro estaba al otro lado del pasillo, de traje, conversando con su abogado. Cuando vio a Valentina, esbozó una sonrisa confiada y lenta. La sonrisa de quien cree saber exactamente cómo terminará el día. Ella no desvió la mirada. Sostuvo la correa de la cartera con firmeza y caminó hacia la sala de audiencias. El abogado de Alejandro se llamaba Dr. Javier Montes. Traje gris, maletín de cuero, el tipo de postura que viene de años atendiendo clientes que pagan bien y esperan ganar siempre. Habló primero. Señoría, lo que tenemos aquí es simple. Mi cliente, el señor Alejandro Velázquez, emprendedor de 15 años de trayectoria, construyó con esfuerzo propio un patrimonio sólido. El matrimonio, lamentablemente, llegó a su fin por incompatibilidad. La demandante no ejerció actividad remunerada durante todo el periodo conyugal, por decisión propia, y ahora busca una participación desproporcionada sobre bienes que no ayudó a construir. Alejandro estaba sentado con las manos cruzadas sobre la mesa, tranquilo, casi aburrido. En cuanto a la transferencia del inmueble ubicado en el barrio Rosales, fue una decisión legítima de planificación patrimonial, debidamente registrada en notaría, dentro del derecho de mi cliente como gestor de los bienes familiares. El juez Paredes anotaba sin expresar nada. La demandante no tiene pruebas de irregularidad alguna, tiene suposiciones, tiene rencor, comprensible en una separación, pero no tiene hechos. El doctor Montes cerró el maletín con un golpe seco. Solicitamos que el divorcio sea homologado en los términos propuestos por el demandante, con pensión alimenticia dentro del mínimo legal y partición limitada a los bienes declarados. Alejandro inclinó la cabeza levemente hacia el juez, como quien agradece por anticipado. Luego miró a Valentina al otro lado de la mesa. Su mirada lo decía todo sin necesidad de palabras. Decía, se acabó. Decía, yo sabía cómo iba a terminar esto desde el principio. Decía, debiste haber firmado cuando te lo pedí. Gabriela estaba al lado de Valentina, el cuaderno cerrado, el bolígrafo quieto. Alejandro se recostó en la silla con una media sonrisa. Podemos concluir esto hoy, doctor. No hay nada complejo aquí. Gabriela abrió el cuaderno, no con prisa, con el cuidado de quien sabe que cada movimiento está siendo observado y no necesita apresurarse porque el tiempo está de su lado. Señoría, la demandante desea presentar documentación. El doctor Montes frunció el ceño. No fuimos notificados de ninguna documentación adicional. La notificación fue presentada el miércoles pasado, dentro del plazo legal. Gabriela colocó una copia impresa sobre la mesa. Puede verificarlo. El juez asintió con la mano. Continúe. Gabriela se levantó. El primer documento es el registro de transferencia del inmueble ubicado en la carrera 7A, Barrio Rosales, Bogotá, registrado en notaría hace 8 meses. Colocó la hoja impresa frente al juez. El inmueble fue transferido al nombre de la madre del demandante, señora Elena Velázquez, sin conocimiento ni firma de la demandante, quien es copropietaria del bien por régimen de sociedad conyugal. El doctor Montes se movió en la silla. Eso fue una planificación legítima, realizada con firma falsificada de la demandante en el contrato de cesión. Gabriela colocó el segundo documento. Aquí está el análisis grafológico, realizado por perito independiente, comparando la firma en el documento de transferencia con el patrón de firma de la demandante en otros 6 documentos autenticados. Alejandro descruzó las manos. El doctor Montes bajó la voz
y se inclinó hacia su cliente. Intercambiaron 3 palabras que nadie en la sala escuchó. La conclusión del perito, continuó Gabriela sin pausa, es que la firma es incompatible con el patrón de la demandante en todos los puntos de análisis. Es decir, fue falsificada. El juez dejó de anotar. Miró el documento. Además, Gabriela tomó el celular y lo conectó al proyector que había solicitado previamente. Tenemos el testimonio en video de Gilberto Ramírez, contador jubilado, quien firmó ese mismo contrato como testigo. La pantalla en la pared se encendió. Don Gilberto apareció. Pelo canoso, gafas, camisa a cuadros. Sostenía el documento con las 2 manos y miraba directamente a la cámara. Firmo mi nombre abajo. Gilberto Ramírez, cédula. Leyó el número despacio. Fui contactado por el señor Alejandro Velázquez para firmar como testigo en un documento que él describió como una actualización del contrato social de la empresa. No se me presentó el contenido completo del documento. No sabía que se trataba de la transferencia de un inmueble conyugal. Si lo hubiera sabido, no habría firmado. La sala quedó en silencio absoluto. Alejandro miraba la pantalla con una expresión que Valentina nunca le había visto antes. No era rabia. Era el rostro de quien acaba de darse cuenta de que el suelo desapareció. Por último, Gabriela apagó el proyector y colocó la última hoja sobre la mesa. Presentamos el extracto de movimientos de la cuenta empresarial de Constructora Andina, obtenido mediante requerimiento judicial que muestra la salida de 480 millones de pesos en 3 transferencias en los 6 meses anteriores a la solicitud de divorcio. Los montos fueron enviados a una cuenta a nombre de un tercero con relación directa con el demandante. El doctor Montes abrió la boca. La cerró. Alejandro puso las 2 manos sobre la mesa y miró a su propio abogado con una pregunta en los ojos que el abogado no supo responder. El juez Paredes dejó el bolígrafo sobre la mesa. No dijo nada por un momento. Solo miró el extracto, luego el informe grafológico, luego al abogado de Alejandro. Afuera de la sala, el mundo seguía normal. Alguien pasaba por el pasillo. Una puerta se cerró al fondo. Pero dentro de esas 4 paredes, el aire había cambiado por completo. La asistente del juez, una mujer joven que había estado tecleando desde el inicio de la audiencia, dejó de teclear. El doctor Montes endureció la voz. Señoría, estos documentos llegaron de manera extemporánea y deben ser verificados antes de que fueron presentados dentro del plazo. El juez no levantó la vista del informe. Y requeridos mediante orden judicial, son válidos. Alejandro abrió la boca, la cerró, se giró hacia su abogado con esa expresión de quien paga caro y quiere una solución ahora. El doctor Montes se inclinó y le habló en voz baja al oído. Alejandro negó con la cabeza una vez, seco. Doña Elena estaba en la silla de espectadora, apoyada contra la pared, al lado de Andrés. Había llegado temprano, confiada, con una cartera nueva y su hijo al lado. Ahora sostenía la cartera con las 2 manos en el regazo, los nudillos blancos. Andrés miraba la pantalla apagada del proyector como si don Gilberto aún estuviera allí. Yo conocía a ese hombre, murmuró hacia su madre, sin darse cuenta de que habló demasiado alto. Doña Elena no respondió. La asistente del juez retomó el tecleo, más despacio ahora, como quien necesita registrar con cuidado. Alejandro se levantó de repente. Ese video pudo haber sido manipulado. Cualquiera puede grabar a un viejo diciendo lo que quiera frente a una cámara. Su voz había perdido ese tono generoso y controlado del principio. Estaba más alta de lo que debería estar en una sala de audiencias. El juez lo miró por encima de los lentes. Señor Velázquez, por favor, siéntese. No me voy a sentar mientras mi reputación está siendo destruida con base en... Señor Velázquez. La voz del juez no se elevó.
Se mantuvo exactamente en el mismo tono, lo que era más intimidante que cualquier grito. «Siéntese». Alejandro se sentó. Doña Elena cerró los ojos. Andrés miró al suelo, y Valentina, que había permanecido callada toda la audiencia, sintió algo dentro del pecho que no era alegría, no era triunfo. Era más parecido a esa sensación de cuando has cargado un peso durante demasiado tiempo y finalmente lo dejas en el suelo. El peso había sido depositado. El doctor Montes pidió 10 minutos de receso. El juez lo negó. Tenemos documentación suficiente para continuar. Si la defensa tiene contrapruebas, preséntelas ahora. El abogado abrió el maletín. Ojeó de nuevo. Era el gesto de alguien buscando algo que sabe que no está allí. Señoría, mi cliente niega categóricamente la falsificación. La negación de su cliente no invalida el informe pericial. El juez tomó el documento del perito y leyó en voz alta un fragmento técnico sobre los puntos de divergencia grafológica. Leyó con calma, sin prisa, cada palabra posándose en la sala como una piedra. Alejandro estaba rígido en la silla. El doctor Montes cerró el maletín. Alejandro se inclinó hacia él y dijo algo entre dientes. El abogado negó con la cabeza. Alejandro repitió. El abogado cerró los ojos por un segundo, respiró hondo y se quedó en silencio. Entonces Alejandro se giró hacia Valentina. Era la primera vez desde el inicio de la audiencia que la miraba directamente. Y lo que había en su rostro ya no era esa sonrisa calculada del domingo, era otra cosa, desesperación mezclada con rabia, la expresión de quien acaba de perder algo que creía seguro. No tenías por qué hacer esto, dijo, bajo, solo para que ella lo oyera. Valentina lo miró fijamente durante 3 segundos. Tú empezaste primero. Alejandro abrió la boca. No salió nada. El juez Paredes volvió a tomar el bolígrafo. Con base en la documentación presentada, este juzgado considera que existe evidencia suficiente de fraude patrimonial durante el matrimonio, incluyendo transferencia de un bien conyugal con firma falsificada y movimientos financieros atípicos en el período previo al divorcio. Hablaba sin prisa, mirando el expediente. Ordeno la suspensión inmediata de los efectos de la transferencia del inmueble ubicado en el barrio Rosales, con congelamiento cautelar del bien hasta investigación completa. Ordeno también la apertura de una investigación para indagar por falsificación de documento privado. El doctor Montes anotó sin levantar la vista. En cuanto a la partición de bienes, será reevaluada con base en el patrimonio real de la pareja, incluyendo los montos identificados en los movimientos presentados. Se programará una nueva audiencia. Alejandro puso las 2 manos sobre la mesa y se quedó mirando la superficie de madera. Doña Elena soltó un aire lento por la nariz. Andrés ya no miraba al suelo. Miraba a su hermano con una expresión que Valentina nunca esperaría ver en su rostro. No era solidaridad, era la mirada de quien acaba de entender que se subió al barco equivocado. El juez estampó el sello. Audiencia concluida. Las sillas rasparon el suelo. Voces bajas. El sonido del maletín del doctor Montes cerrándose. Valentina no se levantó de inmediato. Se quedó sentada un momento, las manos en el regazo, mirando al frente sin enfocar nada en específico. Gabriela puso la mano en su hombro. No dijo nada, no hacía falta. Cuando Valentina finalmente se levantó, Alejandro ya estaba de espaldas, caminando hacia la puerta con su abogado. Los hombros encorvados, el paso sin esa firmeza de quien entra a un lugar como dueño. No miró atrás. Valentina tomó su cartera, respiró hondo y salió de la sala. Afuera, el pasillo estaba lleno de gente normal, con casos normales y vidas normales. Nadie sabía lo que había ocurrido allí dentro. Se detuvo un segundo, se apoyó contra la pared y miró al techo. No lloró, solo respiró. Gabriela se detuvo a su lado en el pasillo.
Durante un minuto entero, las dos permanecieron en silencio, observando el movimiento del juzgado. Un señor pasaba con una pila de expedientes. Una mujer joven lloraba en un rincón con el celular en la oreja. Un guardia de seguridad tomaba café de un termo sin mirar a nadie. «Te mantuviste firme todo el tiempo», dijo Gabriela al fin. Valentina no respondió de inmediato. Siguió mirando el pasillo. «Por poco no lo logro». Gabriela ajustó su carpeta bajo el brazo y se acomodó la chaqueta. «Hoy mismo voy a presentar los siguientes pasos. La congelación del inmueble ya está en efecto. La investigación va a tomar tiempo, pero va a avanzar. ¿Y la pensión? La provisional ya está garantizada. La definitiva la definimos en la próxima audiencia, con el patrimonio real sobre la mesa». Miró a Valentina. «Va a ser diferente a lo que él planeó». Valentina asintió lentamente. Caminaron juntas hacia la salida. En la puerta del juzgado, el sol de Bogotá golpeó fuerte, de esa manera que tiene la ciudad de no avisar antes de iluminarlo todo. Valentina se detuvo un segundo en la acera, con los ojos cerrados, el rostro vuelto hacia el sol. No era felicidad, era otra cosa, más parecida a silencio. Abrazó a Gabriela rápidamente, tomó las llaves del auto y se fue. 3 semanas después, la constructora de Alejandro quedó bajo la mira de la fiscalía por los movimientos identificados en la audiencia. Su nombre apareció en un portal de noticias local, en un párrafo pequeño, sin foto. Doña Elena tuvo que devolver el inmueble por orden judicial y no contestó las llamadas de Andrés por un buen tiempo. Alejandro cambió de abogado 2 veces en el mes siguiente. Valentina se enteró de todo eso por terceros, en fragmentos, sin buscar. Una mañana de martes, estaba en la mesa de la cocina con el portátil abierto cuando recibió un correo. Era de una empresa de comunicaciones en la que había trabajado antes de casarse. La directora, una mujer de quien apenas recordaba el nombre, escribía diciendo que estaba formando un nuevo equipo, que se acordó de ella por recomendación de una excompañera y que había un puesto de coordinación si le interesaba conversar. Valentina lo leyó 2 veces, luego puso el café en la taza, se sentó bien en la silla y respondió: «Sí, me interesa, puede llamarme cuando quiera». Envió el correo, cerró el portátil. Se quedó un momento con las manos alrededor de la taza caliente, mirando por la ventana de la cocina hacia el patio, donde Lucas estaba intentando enseñarle a su hermano menor a andar en bicicleta sin rueditas. El pequeño se cayó. Lucas lo ayudó a levantarse. Los dos se rieron. Ella se quedó mirando más tiempo del necesario. Fue un sábado, en un supermercado cerca de casa, cuando se encontró con doña Elena. Valentina estaba escogiendo tomates cuando escuchó el carrito de la otra detenerse en el pasillo de al lado. Tardó un segundo en reconocer el perfume, ese mismo de siempre, lavanda, que impregnaba la casa los domingos. Doña Elena también la vio. Las dos se quedaron quietas un momento, cada una a un lado del estante de verduras, con el supermercado lleno alrededor, y ese silencio solo entre ellas. Antes, Valentina habría bajado la mirada, habría desviado el camino, habría ido a otro pasillo fingiendo que necesitaba otra cosa. Esta vez no. Miró a doña Elena con calma, sin rabia y sin rencor forzado, y dijo: «Buenas tardes, doña Elena». La otra abrió la boca levemente. Pareció no saber qué hacer con esa amabilidad. «Buenas tardes», respondió al fin, la voz más baja de lo normal. Valentina asintió levemente, puso el tomate en la bolsa y empujó el carrito hacia adelante. No miró atrás. Ya no necesitaba hacerlo. Esta historia me afectó de una manera que no esperaba. No es la primera vez que cuento la historia de alguien que tocó fondo y volvió. Pero hay algo en Valentina que se quedó conmigo después de que terminé de escribir. No era invencible. Se quedó en el suelo del baño de su suegra mirando el reloj atrasado.
Casi se rindió en el pasillo del apartamento, con los hijos durmiendo y 42,000 pesos en la cuenta. Tuvo miedo de verdad, y fue exactamente por eso que su valentía significa algo, porque la valentía que no tiene miedo debajo no es valentía, es solo suerte. Me pongo a pensar en cuántas personas están ahora exactamente donde estaba Valentina, sosteniendo el celular en la oscuridad, con una foto borrosa y el nombre de un testigo, sin saber si vale la pena intentarlo. Vale la pena. No siempre va a salir como en su historia, pero quedarse quieto nunca fue garantía de nada. Lo que me eriza la piel no es la caída de Alejandro, es esa escena en el pasillo del juzgado, con el sol pegando y ella con los ojos cerrados, respirando. No necesitó nada más. Si esta historia te tocó de alguna forma, si sentiste esa mezcla de rabia, esperanza y alivio que yo sentí contándola, dale like ahora mismo. Ese gesto simple es lo que me muestra que vale la pena seguir trayendo historias así para ti. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves. En serio, leo todos y me esfuerzo por responder con cariño a quien se toma un tiempo para comentar. Me alegra mucho saber de dónde vienen las personas que siguen este canal. Y si crees en el poder de historias como esta, suscríbete para no perderte las próximas. El canal apenas está comenzando y cada nueva suscripción es lo que me da el impulso y la certeza para continuar este viaje. Cuento mucho con tu ayuda. No te vayas aún. Elige una de las 2 historias que dejé en pantalla para ver a continuación. Te encuentro en el próximo video.